un enlace vía Zoom con Ricardo Valdés, exministro del Interior. Bienvenido a Exitosa, ex viceministro. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, gracias. Buenos días. Yo le quería preguntar sobre este problema porque en realidad todo se mezcla, ¿no? No todos los venezolanos son malos, pero se ha visto un incremento en la violencia, ¿no? Y no solamente aquí, por algo en Chile han endurecido sus leyes migratorias y estamos viendo lo que ha pasado. Es decir, nos devuelven a los indocumentados y están ahí atascados y a nosotros se nos cuelan en por la madrugada. A ver, sí, yo creo que es importante para efectos didácticos de poder discriminar lo que es el fenómeno migratorio de los fenómenos de la inseguridad ciudadana. Si bien hay vasos comunicantes entre ellos, responden a lógicas distintas. El fenómeno migratorio tiene que hacer con un problema, específicamente si hablamos de Venezuela, aunque también hay migrantes haitianos que también se encuentran en una situación muy complicada, inmigrantes colombianos y también migrantes peruanos, por cierto, también en Chile, si vemos el problema desde Chile. Entonces, hay una gran migración que responde a diversas motivaciones, y en el caso específico de Venezuela, a un problema de tipo social y político y sobre todo también económico que generó una migración masiva de más o menos 7,5 millones de personas a nivel de América. Entonces esta diáspora venezolana, nosotros somos receptores de más o menos 1,5 millones de migrantes venezolanos. Con este 1,5 millones de migrantes venezolanos, las primeras, hay como 4 olas de migrantes venezolanos, las primeras fueron profesionales, gente muy preparada, gente que además ha contribuido a la economía del país. En las últimas 2 olas sí se coló gente indocumentada, gente con problemas de tipo, penal en su país, pero un porcentaje pequeño, aún así, versus el 1,5 millones que tenemos, basta con un 1% para tener un problema serio, ¿no? Sin embargo, la inseguridad ciudadana responde a otra lógica y los actores que están llamados a frenar la inseguridad, a proporcionar seguridad en el país, como es el Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles, subnacionales o nacionales, son los que deben trazar la estrategia necesaria para proporcionar la seguridad independientemente de la nacionalidad del criminal. Muy bien, pero yo le quiero dejar una pregunta. Le quiero dejar una pregunta. Dígame. Esta diáspora, cuando se ha ido moviendo, ¿no? La diáspora es la masa de gente que se va moviendo, ¿no? Esta diáspora no ha permitido que, por decir, el Tren Aragua, que es una organización criminal muy violenta que nace en Venezuela, se haya podido ramificar en otros países y que se haya movido con la migración y que haya llegado hacia el Perú, hacia Chile, y que ahora hayamos visto las garras de esta organización en el sicariato, en el tema de la prostitución, que ahora vemos cómo las matan en video, cosa que no habíamos visto. Le dejo esa pregunta y por favor espérenme porque nos tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos precisamente con el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés. No se muevan, por favor. El proyecto minero Las Bambas ha transformado la economía de la región Apurímac. Antes del inicio de sus operaciones, tenía un PBI promedio por año de 2.000 millones de soles. Hoy, ese promedio bordea los 7.000 millones de soles. Esos recursos han cambiado la vida de la población de la zona de influencia y de toda la región. En la actualidad, el PBI por persona de Apurímac está por encima de los 15.000 soles, superando el promedio nacional. Es
por eso que todas las paralizaciones que existen en la zona perjudican directamente a todo el pueblo de Apurímac. Las Bambas representa el 9% de todo el PBI minero del país y el 75% del PBI regional. Las Bambas. Minería para el progreso. La más grande reina tropical, caribeña, la que pone al mundo a gozar. En Lima, 94.9, la caribeña sí suena. Caribeña. Universal LED sigue creciendo. Ahora contamos con más de 700 señalizadores ubicados en las esquinas más transitadas de Miraflores, ideales para potenciar tu marca y generar recordación. Además, kioscos publicitarios dentro de las avenidas más emblemáticas del distrito. Muéstrate con Universal LED y eleva tu marca. Entérate de las noticias más importantes con información precisa en videos de 1 minuto. Síguenos en TikTok como @ExitosaNoticias. La temperatura en Lima 25 grados, Moquegua 24, Tarapoto 29 grados, 12 del mediodía con 3 minutos. En el marco de la crisis migratoria, en Exitosa, el alcalde de Arica en Chile, Gerardo Espíndola, propuso un corredor humanitario para que los ciudadanos venezolanos puedan retornar a su patria. La propuesta que estoy planteando, que estamos planteando desde Arica, es un corredor humanitario que tome a todas aquellas personas venezolanas que quieran regresar a su país, que estén en Chile, que estén en Perú, que estén en Ecuador o que estén en Colombia, y que sean trasladadas a través de caravanas de vehículos, que sean escoltadas por las policías de cada país, porque si hay gente que quiere salir de Chile, hay que resguardar que no se queden en Perú, ¿cierto? Que no se queden en Ecuador, no se queden en Colombia, sino que lleguen directamente a Venezuela. Venezuela está obligado a recibir a las personas que son sus connacionales. El alcalde negó que haya sido mandato de las autoridades chilenas enviar a militares a facilitar el acceso de extranjeros ilegales para que ingresen al Perú a través de rutas prohibidas, tal como lo informó un programa periodístico. Yo valoro lo que hizo el ejército acá en Chile, que inmediatamente dijo vamos a hacer una investigación, hay que saber si corresponde a las personas del ejército, o de carabineros, o de la armada. Hay que hacer la investigación y actuando con la seriedad que corresponde, y según lo que diga la investigación, Chile tiene que tomar las medidas que corresponden. Lo que yo sí te puedo asegurar, y soy testigo, es que esto no es un mandato del gobierno o un mandato del ejército para que ocurra permanentemente. Yo creo que más bien se trata de hechos aislados que ocurren en la frontera en medio de un desorden migratorio. En otras informaciones, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, señaló que el caso de los parlamentarios sindicados como Los Niños se agendaría para ser visto en el Pleno posiblemente la próxima semana, ya que se tiene que citar a todos los imputados con 3 días hábiles de anticipación. Y el Sename informó que el sistema de baja presión de corta duración alejado del continente no causa impacto en el territorio nacional debido a los vientos fríos del sur paralelos a la línea costera. Asimismo, recordaron que se mantiene vigente el aviso de lluvia localizada en la costa norte. 12 del mediodía con 5 minutos. Continuamos en Informamos y Opinamos.
Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos a nivel nacional, costa, sierra y selva. Nos pueden seguir mediante la radio, las redes sociales y también mediante la señal de televisión. Nosotros estamos comunicados vía Zoom con Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior, y estábamos hablando de este fenómeno de la migración, pero también de la criminalidad, la mayor violencia que estamos viendo en nuestro país por los extranjeros y principalmente por los venezolanos, ¿no? No es xenofobia, es que estamos señalando lo que estamos viendo, qué pasa, tratamos de entenderlo. Muy bien, señor Valdés, yo le había dejado una pregunta, si con este movimiento de más o menos 1,5 millones de venezolanos que tenemos aquí identificados y se supone que hay unos 500,000 sin identificar o que están bajo el radar, que todavía no se sabe porque no están con la documentación en orden, el Tren Aragua se camufló y por eso vemos el sicariato, cómo matan a las prostitutas, ¿no? Y las graban ahora sí, cuando las asesinan y una serie de elementos que no habíamos visto antes. Sí, en efecto, la migración venezolana ha traído algunas cosas positivas y otras no tan positivas. Exitosa. Precisamente hace pocos días, el diario El Espectador de Colombia hace un estudio, un análisis periodístico de qué manera el Tren de Aragua, que es esta facción criminal que también tiene un origen en cárceles venezolanas, de ahí también la facción de los gallegos, por ejemplo, que se establece en una cárcel venezolana, ha generado esta migración. Y este estudio del Espectador, un diario colombiano, muestra cómo el Tren de Aragua ha entrado en todos los países porque ha acompañado la migración venezolana, produciendo víctimas y explotando a estos migrantes durante el camino, porque ha encontrado en el rubro de explotación sexual y de la extorsión a los pequeños negocios una forma de multiplicar sus ingresos criminales. No es el único caso. Nosotros en el Perú hemos tenido también la migración de bandas criminales. Recordarán en el año 2011, 12, 13, los préstamos gota a gota que se han vuelto a activar nuevamente. Estos surgen precisamente de los lugartenientes de Pablo Escobar, como una estrategia también de ir ampliando en América la estrategia de los préstamos y de extorsión, y luego el sicariato que acompañó también a este tipo de extorsión. En el caso nuestro, en Brasil, también han entrado organizaciones criminales como el Comando Vermelho, que actúa, por ejemplo, en Madre de Dios, y está muy asociado al tráfico de oro. Entonces, hay una serie de organizaciones criminales que siguen teniendo, que actúan acá y que obviamente a veces se injertan con organizaciones peruanas o están en pugnas entre ellas, como en Arequipa, que hay una pugna muy intensa entre organizaciones criminales de Venezuela con las de Colombia y que pugna también con las peruanas. Entonces, por eso le decía que independientemente de la nacionalidad de la criminalidad, le corresponde a la policía, a los alcaldes, a los fiscales, a los jueces, tener una visión mucho más integral de la criminalidad para poder darnos seguridad a los peruanos independientemente de la nacionalidad de quien delinque. A eso me refiero. Sin desconocer, obviamente, la presencia del Tren de Aragua y de todo lo que supone en términos de criminalidad. Y nosotros podemos expulsar a los migrantes. Lo que dice nuestra ley es que si los migrantes están indocumentados y se portan mal, si cometen algún delito, si es que no son respetuosos de las buenas costumbres, son expulsados. El decreto legislativo 1350 establece las condiciones para ese proceso de expulsión. O sea, en primer lugar, una persona indocumentada no tendría por qué ingresar al país. De ahí que los países son soberanos precisamente en el resguardo de sus fronteras y en ver a quién aceptan. En el Perú tenemos diversas calidades migratorias.
¿no? Empezamos por la de turista, empezando por la de trabajo, empezando por la asistencia humanitaria. Hay diferentes calidades migratorias en el Perú. Lo cierto del caso es que no puede no tener una calidad migratoria el extranjero que se encuentra en el país. Muy bien, porque aquí dice realizar actividades que atenten contra el orden público, el orden interno o la seguridad nacional. Que atenten contra el orden público ya es cualquier cosa, ¿no? Es decir, nuestro país puede expulsar a un extranjero por casi cualquier cosa. Depende de la interpretación que tenga la autoridad migratoria o las autoridades en el Perú, sí, aplicar la norma de manera totalmente restrictiva o interpretarla de manera muy amplia y en ese sentido podrían, obviamente, expulsar a cualquier extranjero, ¿no? Pero los extranjeros que están en una situación de movilidad, de ahí que en este problema que hay ahora en la frontera sur, entre Chile y Perú, creo que la opinión del alcalde de Arica o del gobernador regional de Tacna es precisamente la de establecer algún mecanismo que solucione esto. Y en ese sentido, el corredor humanitario que viene siendo planteada por la autoridad chilena me parece una salida estupenda. Creo que es la fórmula. ¿Cuál es el problema? Si es que hay un extranjero que quiere entrar al país y no tiene documentos, o sus documentos, como por ejemplo el pasaporte, se encuentra vencido, va a estar en el limbo. Y la verdad es que el limbo, que es esa zona en Concordia que ustedes están mostrando ahora en la televisión, que son cerca de metros, una franja, ahí no puede vivir la gente. Entonces, como decía lo que decía también el gobernador de Tacna, no podemos descuidar que son personas, que son seres humanos, que son familias, que hay menores de edad, que hay gente adulta. No tenemos por qué suponer que esos migrantes son delincuentes. Lo que hay que suponer es que son migrantes, es decir, ahí hay también colombianos y hay también haitianos, gente que está en tránsito, que quiere algún tipo de solución para retornar a Venezuela. Entonces, lo que toca en este caso, ya yendo al pues decía, no es lo mismo el tema de inseguridad que el tema migratorio. Son fenómenos separados, son vasos comunicantes, pero que requieren soluciones distintas. Y en este caso, hay necesidad de coordinar entre los países para buscar una solución humanitaria a este problema. Muy bien, y también el hecho de que cuando se ha querido expulsar o llevar a venezolanos hacia Venezuela, ¿no? De parte de Chile y de Perú, simplemente no han querido abrir su espacio aéreo. Su mismo país, sus mismos gobernantes, Nicolás Maduro, los trata como parias. Bueno, yo creo que ahí fue una decisión política de Maduro ante una reacción de lo que ha sido, por ejemplo, el Grupo de Lima en el año 2016, 2017, ¿no? Lo que significó para Maduro esta unión de gobiernos para recibir además la migración venezolana bajo otras condiciones de control que después se salieron de las manos ante la gran ola migratoria en toda América, ¿no? Entonces, esa fue una respuesta más política que una respuesta de tipo judicial o de protección de Venezuela, ¿no? Claro, pero ya se le debe pasar porque debe ver estas imágenes y debe hacer algo por sus connacionales. Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo Valdés por explicarnos cuál es este fenómeno tan complejo que estamos viviendo en Latinoamérica y coincide con lo que dice pues el alcalde de Arica, de este corredor humanitario para que lamentablemente regresen pues a su país, en un país donde hay 80% de pobreza.